es Apocalipsis. El libro de Apocalipsis de San Juan es un libro muy interesante y tiene profecías muy así, muy como temas fantásticos, ¿no? Como temas así como de dragón y luchas y cosas por el estilo, y que parecen de fantasía, ¿no? Parecen de cuentos. Por eso todo lo dramático también lo llaman apocalíptico, ¿no? Porque así es el libro de las revelaciones de Apocalipsis. Entonces la semana pasada estuvimos viendo Apocalipsis 13 con el tema de una bestia, ¿no? Que se relaciona con el tema del 666 y que ya vimos de quiénes se trataba, al menos de acuerdo a la interpretación Bahá'í. Hoy lo que vamos a hacer es ver Apocalipsis 12, donde aparece la misma bestia, pero también aparece una mujer, ¿no? Y vamos a tratar de descubrir, de acuerdo a la interpretación de Abdul Baha, a quién se refiere, ¿no? Vamos a ver. Pero antes de ver la profecía en sí, porque es corto, ¿no? Son unos 5 o 6 versículos nada más. Antes de ver la profecía en sí, vamos a ver algunos temas. Por ejemplo, cuando la Biblia o la fe Bahá'í o el Antiguo Testamento, cuando hablan de cielo, ¿a qué se refieren? ¿Qué es el cielo, no? El cielo es un término que se refiere al reino del espíritu, o sea, donde vive el espíritu, ¿no? O sea, mejor dicho, el mundo espiritual lo llaman cielo, no se trata de los cielos de la noche, ¿no? Donde hay estrellas, o el cielo donde está la luna o el sol físico, sino que se trata del reino del espíritu, ¿no? O sea, el mundo espiritual lo llaman cielo. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús sobre el cielo, no? Jesús dice en Juan 3:13, dice, nadie subirá al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús y su fe y la religión que traía siempre estuvieron en el cielo, ¿no? Aunque aquí en la tierra se desarrolló la historia, pero ellos están en el cielo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cielo se refiere al mundo espiritual, donde se desarrolla la religión, la parte espiritual de la religión, ¿no? El cielo es una manera simbólica de llamar al mundo espiritual. Entonces aquí Cristo está diciendo que, ahorita permítanme. Entonces cuando Cristo dice que nadie cuando dice que nadie subirá al cielo sino el que descendió del cielo, y es el Hijo del Hombre que está en el cielo, estando él aquí en ese momento, dice que está en el cielo. Eso quiere decir que la religión de Dios, la parte espiritual de la religión de Dios, se desarrolla en el cielo, ¿no? La fe de Dios, la fe que trajo Cristo, la religión que trajo Cristo, bajó del cielo.
o está en el cielo en el momento en el que él estaba aquí en la tierra, ¿no? O la Nueva Jerusalén, por ejemplo, en otra profecía que ya vamos a ver más adelante, baja desde el cielo. ¿Qué quiere decir? No del cielo de donde está el sol y la luna, sino que es el cielo espiritual, de donde baja la Nueva Jerusalén, de donde baja Cristo, de donde baja Moisés, de donde baja el Bab, Bajaolá, todos ellos. Es el cielo espiritual, a eso se refiere, ¿no? Donde el prometido baja, donde Dios está, es el cielo, ¿no? Es porque lo espiritual está ahí en el cielo espiritual. Entonces, como punto número 1, vemos que el cielo es el reino del espíritu, es donde está el espíritu, ¿no? A eso se refiere el cielo. Punto número 2. Punto número 2. Cuando ¿qué representa la mujer o la esposa cuando en ciertos versículos bíblicos habla de la mujer simbólicamente o habla de una esposa? ¿A qué se refiere? Sucede que la mujer o la esposa representa muchas veces el amor por un lado y el dolor de parto por otro lado, ¿no? Entonces muchas veces la religión ha sido como comparada con la mujer o con la esposa, porque en el seno de la mujer o en el seno de la religión se desarrolla el amor, la educación, que es la función de la religión, pero también es la función de la mujer, ¿no? Ahí se desarrolla. Pero también la mujer da a luz, entonces representa el dolor. Por eso que muchas veces se compara la religión con la mujer. Cuando aparece una religión, trae amor, trae educación, la mujer también, ¿no? Pero esa mujer, cuando finaliza el tiempo de esa religión, esa mujer tiene dolores de parto y da a luz a la siguiente religión o al fundador de la siguiente religión, ¿no? Veamos un versículo de la Biblia que habla de esto, si nos puede hacer el favor de leerlo, Guillermo. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces aquí San Juan, está hablando de cuando se renueve la religión de Dios. Es decir, una nueva religión bajará del cielo, ¿no? De eso está hablando. No es que la ciudad, Jerusalén quiere decir también religión, ¿no? Entonces, cuando viene una nueva Jerusalén, quiere decir que viene una nueva religión. Desde que San Juan habló de eso, ha venido Mahoma con una nueva religión, y ha venido el Bab con una nueva religión, y ha venido Bajaolá con una nueva religión, ¿no? Entonces, cuando habla de la nueva Jerusalén,
se está hablando de la renovación de la religión, de una nueva religión, y que habrá nuevo cielo, que es la religión, y nueva tierra, que son los seguidores, ¿no? Y dice que ya no habrá mar. ¿Qué es mar? Mar es lo contrario de tierra firme. Los que no están seguros en la tierra firme, o sea, los seguidores son los que no son fieles, ¿no? Los no fieles, los que no aceptan la fe, la nueva fe, representan el mar en este caso, ¿no? Pero no vamos a profundizar en esa parte, pero a lo que voy yo es cuando compara la nueva religión, la nueva fe, con una esposa, ¿no? Es decir, compara o representa la religión con una mujer, con una esposa. ¿Correcto? Entonces, esto era el punto número 2. La religión como mujer o como esposa, que representa, por un lado, el amor y la educación que trae la religión para la humanidad, pero por otro lado, el dolor de parto que representa la mujer y que con ese dolor da a luz al siguiente profeta, al siguiente mensajero, a la siguiente religión, y que eso es un proceso doloroso. Cuando viene cada nueva religión, entonces se sufre la gente de esa nueva religión, tanto el fundador, ¿no? Moisés sufrió, Jesús sufrió, Mahoma sufrió, el Bab sufrió y fue ejecutado al igual que Cristo, ¿no? Y Bahá'u'lláh sufrió 40 años, ¿no? Como que es dolor de parto, ¿no? Parir una nueva religión, ¿no? Entonces, de eso habla la nueva religión. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es más fácil de asimilar. El punto 3 quiere decir que de donde vengo yo, Persia, ¿no? Yo vengo de Irán, pero Irán tradicionalmente así se ha llamado Persia, ¿no? El símbolo de Persia es el sol. Bueno, es el león y el sol, ¿no? Pero león ya no tenemos, ¿no? Sol sí siempre tenemos. Entonces, tradicionalmente, durante miles de años, el símbolo de Persia ha sido el sol. Tengan esto en cuenta, porque nos va a servir cuando leamos Apocalipsis 12. 1. Otro cuarto punto es que la luna ha sido el símbolo de los países árabes tradicionalmente desde la antigüedad. Eso no es algo nuevo. O sea, no es desde que están los musulmanes ahí, sino que desde antes el símbolo de los árabes ha sido la luna. Por ejemplo, la Cruz Roja, su versión árabe es media luna roja. Averigüen allá en internet y vean las banderas de los países árabes, ¿no? De Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, Libia, Argelia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los países árabes en su bandera tienen una media luna, ¿no? Ese es el punto número 4 que tener en cuenta. Punto número 5. Punto número 5, que el término estrella representa algo que alumbra de noche o guía de noche. Cuando tú de noche quieres viajar, por ejemplo, ves las estrellas y te orientas, ¿correcto? Entonces las estrellas alumbran de noche. Ahora, simbólicamente llaman estrella a los sacerdotes, a los discípulos, ¿no? Porque el propio mensajero es como el sol, ¿no? Mientras vive
El mensajero es de día y está alumbrando el sol, pero cuando muere o cuando se va, asciende al cielo, el mensajero, entonces ya no es de día, sino de noche. Entonces, cuando se va, por ejemplo, cuando se fue Cristo, ¿quién estaba alumbrando? ¿No? ¿Quién alumbraba? ¿Quién guiaba a la humanidad, a a la gente de su época? ¿No? Cuando no estaba Cristo, ahí estaba Pedro y estaba más adelante y los demás discípulos, ¿no? María Magdalena, estaba más adelante estaba San Pablo, ¿no? Que San Pablo, no, sin haber conocido a Cristo, pero fue como una luna, como una estrella, ¿no? Que recibió la guía de Cristo y guió a los cristianos a través de sus cartas y de sus escritos, ¿no? Entonces a ellos se les compara como con las estrellas. Ahora, en los tiempos de Mahoma, o sea, en la fe musulmana, que es la religión que le sigue al cristianismo, ¿no? Ustedes saben que en el siglo 7 después de Cristo aparece la religión de Mahoma, ¿no? Y la religión de Mahoma tenía 12 imanes que servían como guía para los musulmanes, ¿correcto? Entonces la fe de Mahoma tuvo 12 imanes que guiaron al mundo musulmán durante 255 años que duraron esos 12 imanes después de Mahoma. Entonces, esos 12 imanes, ¿quiénes fueron? Ahí están los nombres, Ali, Hassan, Hussein, etcétera, ¿no? Cada uno tenía su nombre. En realidad, para esta reunión no nos importa mucho sus nombres, no de memorizar sus nombres, porque son nombres en árabe, ¿no? Y puede que tengan cierta dificultad en memorizar esos nombres. No es importante, pero lo importante es que sepamos que la fe de Mahoma, cuando Mahoma, que representa el sol de la fe musulmana, cuando él desapareció, quedaron los 12 imanes como 12 estrellas que guiaban a los musulmanes durante la ausencia de Mahoma. ¿Correcto? Entonces, esto es, digamos, el punto número 5. Esos puntos, esos números no significan nada. Yo puse esos números como para, digamos, ir numerando los puntos que vamos a ir aclarando. Punto número 6. Punto número 6. En el punto número 6 estamos representando algunas, 4 de las tantas religiones que ha habido, ¿no? 4 de las 9 religiones que ha habido. Y lo que estamos queriendo transmitir es que cada religión es como una mujer que da a luz a la siguiente religión. La religión judía, por ejemplo, dio a luz a Cristo, que trajo el cristianismo. ¿Por qué decimos que la fe judía dio a luz a Cristo? Porque dentro del seno del judaísmo creció Cristo. Es decir, Cristo nació en la fe judía, ¿no? Muchos todavía dicen, Cristo es judío. Bueno, no, Cristo trajo el cristianismo, ¿no? Cristo nació como judío, no se desarrolló en la fe judía. Después, la fe cristiana da a luz a la fe musulmana, es decir, después del cristianismo nace el islam. En este caso, Mahoma no nació cristiano, ¿no? Pero es la religión que sigue a la fe cristiana. Y el islam dio a luz al babismo, o sea, el Bab, cofundador de la fe Bahá'í,
nació en la fe musulmana, ¿no? Entonces, si la fe musulmana, el Islam, es una mujer, da a luz al Bab, a la fe Babí, ¿no? Que es cofundador de la fe Bahá'í. Entonces, es interesante también recalcar que el Islam es como una mujer, una esposa que da a luz al Bab, ¿no? Es el punto número 6. Ok. Vamos a ver un resumen de estos 6 puntos que hemos visto. Entonces, en resumen, el punto número 1, dijimos que una religión se desarrolla en el cielo, aunque las actividades se desarrollen aquí en la tierra, pero la parte espiritual de la religión es bajada del cielo, simbólicamente hablando, ¿no? 2, que en ocasiones una mujer o una esposa representan a una religión, o sea, simbólicamente una religión es representada mediante una mujer o una esposa. Punto número 3, el símbolo de los persas es el símbolo de los persas permítame, es el sol. Punto número 4, el símbolo de los países árabes es la luna. Y esto no es una interpretación de los Bahá'í, sino que es así. El sol siempre ha sido el símbolo de los persas, antes de que existiera la fe Bahá'í o el Islam o el cristianismo incluso. El símbolo de los árabes ha sido la luna siempre, ¿no? Antes de que la fe Bahá'í exista. El punto número 5, que llamamos estrellas a los imanes de los musulmanes. Cuando Mahoma murió, entonces ellos quedaron como guía para los musulmanes. Los 12 imanes son como 12 estrellas del Islam, ¿no? De la fe musulmana. El punto número 6, es que cada fe es como una mujer que da a luz a la siguiente fe. La fe judía dio a luz al cristianismo, el cristianismo da a luz a la fe musulmana da a luz al Bab, ¿no? Que es el cofundador de la fe Bahá'í. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, vamos a ir a ver la profecía de una parte, los 2 primeros versículos de la profecía de San Juan, que dice así, dice, apareció en el cielo 1, ahí he puesto 1, ese 1 no es el número del versículo, ese 1 en fondo celeste, ¿no? Sino que es relacionado a los puntos que enumeré yo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona, una diadema de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia de alumbramiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mientras ustedes ven el versículo en sí, yo voy diciendo lo que puede ser una interpretación de este versículo según Abdul Baha, ¿no? En el libro Contestación a unas preguntas. Dice, apareció en el cielo espiritual, ¿no?
que cielo significa donde está Dios, donde está Jesús, donde está Bahá'u'lláh, donde está Mahoma, donde está la religión. Entonces apareció en el cielo espiritual una gran señal, una nueva religión, el Islam, la fe musulmana. Ahora, ¿por qué se refiere, según los bahá'ís, a la religión musulmana? Ya van a ver más adelante por qué, ¿no? Una nueva religión, la fe musulmana, que dominaba a los persas, o sea, vestido el sol es el símbolo de los persas, que dominaba dominando a los persas y a los árabes, ¿no? Con la luna bajo sus pies, y que lo guiaban 12 imanes, o sea, en su cabeza una corona de 12 estrellas. La fe musulmana es la que tiene los 12 imanes como 12 estrellas que guían a sus seguidores, ¿no? Y muy convulsionada la fe, ¿no? Y con dolor esperando la ansiosa, la tan ansiada llegada de su prometido, el Bab. El Bab es el prometido de la fe musulmana. ¿Correcto? Repito, ustedes están viendo la profecía, yo voy, digamos, expresando como la interpretación de Abdul Bahá sobre esa profecía. Dice, apareció en el cielo espiritual una gran señal, apareció una nueva religión, la religión musulmana o el Islam, que llegó a dominar a los persas y a los árabes, y que esa religión, para guiar a sus seguidores, tenía 12 imanes. Y al final se puso muy convulsionada, con dolor, esperando la ansiada llegada de su prometido, que iba a ser el Bab, ¿no? Ahora, yo he oído en las misas donde trabajo que dicen que esa mujer es la Virgen María. No sé por qué, de dónde interpretan que la mujer es la Virgen María. Claro, hay ciertas similitudes, pero no, no pega totalmente, no coincide totalmente, ¿no? Por ejemplo, el sol y la luna simbolizan a la Virgen María. Pues yo hice la pregunta, ¿no? A la inteligencia artificial. Y él me dijo que suelen dibujar a la Virgen María con sol y la luna. ¿Pero por qué? Por este mismo versículo, porque como ellos creen que esta mujer es la Virgen María, entonces a la Virgen María la dibujan con el sol y la luna, ¿no? Pero no hay otra información que relacione a la Virgen María con el sol y la luna y las 12 estrellas, ¿no? ¿Qué significa en la Virgen María la corona de 12 estrellas? Claro, ellos así la dibujan, pero la dibujan así por la interpretación de este mismo versículo, no por otra razón o por otra información independiente, ¿no? O por ejemplo, solo porque la Virgen María dio a luz a un hijo, entonces miles de mujeres o decenas de mujeres en la Biblia dieron a luz, y entonces no todos ellos son el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Entonces, bueno, también hay otra información sobre la Virgen María, ¿no? Que cuando Jesús iba a nacer, Herodes, el emperador romano,
se dio cuenta que iba a nacer un supuesto rey que le iba a quitar, tal vez él tenía miedo que le iba a quitar el puesto de emperador, ¿no? Entonces mandó matar a los niños inocentes. Entonces un ángel le apareció a José y le dijo, miren, ¿saben qué? Agarren sus cosas y vayan a vivir a Egipto. Entonces ellos, la familia de Jesús, fueron a vivir a Egipto, o sea, al desierto, ¿no? Fueron a vivir ahí. Pero en cuanto murió Herodes, regresaron, ¿no? O sea que Jesús nació más o menos en el año 5 antes de Cristo. O sea, en el año -5 del calendario, ¿no? O sea, es ilógico decir que Jesús nació antes de Cristo, antes de él mismo. Pero lo que sucede que es el calendario cristiano está basado en un año equivocado como nacimiento de Cristo. En realidad Cristo nació en el año 5 antes del calendario, antes del año 1 del calendario. Prueba de ello que busquen en qué año murió Herodes. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, Cristo nació en el año 5 antes de Cristo. Y entonces, cuando Cristo nació, Herodes estaba vivo y por eso que lo quería matar, ¿no? Cuando llegaron los reyes magos, Herodes les dijo que delataran dónde está el niño recién nacido, ¿no? Entonces, la familia de Jesús, cuando él nació, se fueron a Egipto y un año después o 2 años después regresaron, ¿no? Bueno, esta es la única, perdón. La única relación de la mujer de Apocalipsis con la Virgen María, ¿no? El hecho de que dio a luz, nada más. Ahora, vamos a pasar, ya vimos esta parte, ahora vamos a pasar a otra parte de la profecía, pero antes de pasar a la otra de la parte de la profecía, vamos a ver una información sobre la fe musulmana, que es la mujer que aparece ahí en Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver que la fe musulmana, en cuanto murió Mahoma, en cuanto falleció Mahoma, inmediatamente se dividió en dos grandes sectas. Esta información y este cuadro lo vimos también en la reunión anterior. Pero si ustedes quieren ver más información, pueden buscar ¿cómo se llama? El video de la reunión anterior y ahí está muy bien desarrollado el tema de los Omeya, del califato Omeya, que en la reunión anterior dijimos que representan la bestia, incluso que se relacionan con el 666, ¿no? Y que eran el califato que estuvieron digamos, estuvieron desde el año 661, aquí está equivocada la pantalla, 661 hasta el año 750 después de Cristo, estaban gobernando los Omeya y que eran los Omeya los que mataron a los imanes que representan las estrellas del cielo del Islam, ¿no? Entonces, el Islam se dividió en dos ramas, la rama espiritual y la rama legítima, que eran los chiitas, y la rama sunita, que eran la rama política, ¿no? Militarmente ganaron la batalla a los chiitas, pero los chiitas eran la rama legítima, la rama espiritual. Los sunitas, la rama política, la rama que tuvo el poder militar. Y que la rama sunita fueron los enemigos, o sea, eran musulmanes ambas ramas, ¿no? Pero los enemigos de la rama chiita eran
los sunitas, que lo mataron a casi todos los imanes chiitas. Entonces, ese, digamos, lo desarrollamos en la reunión anterior. Si gustan, lo pueden buscar para... Vamos a ver aquí un resumen, ¿no? Un resumen de lo que representa el califato omeya, ¿no? En la fe musulmana. El califato omeya fue el primer gran califato del mundo musulmán, que tenían dominio sobre 7 regiones, o gobernaban sobre 7 grandes dominios. Los omeya tuvieron más de 10 califas o más de 10 emperadores, pero los omeya tuvieron más de 10, alrededor de 15 califas, 15 emperadores, pero si ustedes eliminan los nombres repetidos de los califas, van a tener un total de 10 nombres diferentes de califas. Y los omeya mataron entre los 12 imanes que representan las estrellas del mundo musulmán, ¿no? Los omeyas mataron a 4 de ellos. Ya van a ver más adelante esa lista de a quienes mataron los omeyas. Entonces, como había 12 imanes, 12 estrellas, los imanes chiitas, el califato de los omeyas mató a 4 de ellos. Es decir, 4 de 12 es un tercio de ellos. Y punto número 4. Los omeya odiaban tanto a los chiitas que sabían que ellos iban a tener un prometido. Obviamente no sabían que ese prometido iba a aparecer 1260 años después, sino que ellos se imaginaban que iba a nacer en esa misma época y estaban listos para que naciera ese prometido y que lo mataran. Y fíjense una vez más en este año de aparición de los omeya, ¿no? 661 después de Cristo. El califato omeya comienza su historia, su reinado, en el año 661 después de Cristo, pero se termina de consolidar en el año 666 después de Cristo, ¿no? La semana pasada dimos un poco más de detalles sobre esto. Ahora, vamos a ver un cuadro. En este cuadro se ve donde dice -5 y una flecha verde que lo conduce hasta el +661. El año -5 es el año en el cual Cristo verdaderamente nació. Es el año verdadero de nacimiento de Cristo. Cristo no nació en el año 1 del calendario gregoriano, sino que en el año -5. Y los omeya en el año 661 comienzan su imperio satánico, ¿no? Blasfemo. Entonces, es realmente en el año 666 después del verdadero nacimiento de Cristo. Ahora, si ustedes asumen que no, tiene que calcularse a partir del año 1 del calendario gregoriano, sin importar el verdadero nacimiento de Cristo, pues sí, ahí los omeya en el año 661 comienzan su califato, pero se consolidan, se terminan de consolidar, eliminando a todos los últimos enemigos que había, últimos rivales que había, y terminan de consolidarse en el año 666.
Y esa es la manera en que se relaciona el 666 con el califato de los Omeya, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esta relación que hay. Y en el capítulo 12 que estamos viendo ahorita, no se habla del 666, sino en el capítulo 13. Pero en el capítulo 13 y en el capítulo 12 siempre habla de una bestia de 7 cabezas y 10 coronas, etcétera, ¿no? Y está hablando de la misma bestia. Un siguiente punto, que esta es la ilustración de un punto que ya vimos, ¿no? Es el punto número 3 del que están viendo en este momento en la pantalla, ¿no? Que los Omeya mataron a 4 de los 12 imanes chiitas, o sea, a un tercio de ellos. Aquí aparece, si gustan capturar la pantalla, todos los nombres de los imanes, nombres abreviados, porque los nombres verdaderos son más largos que lo que he puesto yo en este cuadro. Ahí están los 12 imanes, que en realidad de los cuales 11 existieron, y el número 12 supuestamente, según ellos, nació y se ocultó, pero según nosotros nunca existió, y que iba a ser el prometido del Islam, que iba a ser el Bab, ¿no? Entonces, de los imanes, de los 12 imanes, Hola, adelante. no, solo tengo una pregunta. ¿Qué sentido hubiera tenido que el 12º imán apareciera y que se hubiera escondido y que nadie supiera de él? ¿Cómo? No escuché bien. ¿Qué sentido hubiera tenido para ellos decir que el 12º imán vino, pero se ocultó? ¿Cómo saben que vino y que se ocultó? Es que, buena pregunta, sí. No lo desarrollé bien porque no es en realidad tema de esta reunión, pero ya que haces la pregunta, buena pregunta. Lo que pasa es que los imanes eran líderes religiosos de los chiitas que mantenían la unidad de los chiitas. Eso quiere decir que mientras existían los 12 imanes, los chiitas se mantenían unidos. Y cuando ya no existieran más imanes, entonces los chiitas se podían perder, se podían dispersar. Entonces, pero sucede que hasta el imam número 11 realmente existió, pero ese imam número 11 ya no tuvo hijo. Entonces llegaron un sacerdote chiita, pensó, ¿no? Que si ya no iba a haber más imanes, los chiitas se podían perder, se podían dispersar o podían perder su unidad. Entonces él inventó, ¿no? Él ¿cómo se dice? Tal vez fue una creatividad de él, que él dijo a los musulmanes que el imam número 12 había nacido y que se había ocultado, y que él era el intermediario entre el imam número 12 y los chiitas. Después ese sacerdote, cuando murió, un segundo sacerdote le siguió el juego a él y dijo, sí, yo soy el que siempre, el imam número 12 se ha ocultado, y que yo soy el segundo intermediario entre el imam número 12 y la población chiita. Cuando este segundo murió, un tercero le siguió el juego, ¿no? Dijo, yo soy el tercer intermediario entre el imam número 12 oculto y los chiitas. Después, cuando murió él, un cuarto sacerdote dijo, hoy soy yo el intermediario entre el imam número 12 y los chiitas.
Ya después de él ya no apareció nada. Entonces, supuestamente, el imam número 12 terminó su ocultación corta de unos 69 años que duró este juego, y ya después dijeron no, que el imam se había ocultado en forma definitiva y que iba a aparecer muchos años después, ¿no? Entonces, esto era una forma de mantener la unidad de los chiitas y no decirles que ya no hay más imanes, que ustedes se las tienen que ver solos, ¿no? Más o menos esto era la idea, ¿no? Esto era más o menos la razón por la cual ellos dijeron que se había ocultado. Pero en realidad tal imam nunca existió. Pero si tú le preguntas a un chiita, te jura que sí existió, nació y se ocultó y va a venir en el futuro, ¿no? Según los bahá'ís, nunca nació, nunca existió, y que simbólicamente el Bab representa ese 12º imam que nunca nació, ¿no? No sé si esto contesta la pregunta, y también Humberto como que quería hablar. Sí, Kurosh, muchas gracias. ¿Qué tal, Kurosh? Buenas noches. Solamente un comentario. El número 666 en el mundo protestante significa la señal con la que se va a reconocer al anticristo, que en el fin de los tiempos se opondrá al Cristo en su segunda llegada para impedirle que gobierne en el mundo, ¿no? O sea, va a ser su enemigo, jurado. Y para algunas agrupaciones cristianas, esa es la Iglesia Católica, el enemigo jurado de Cristo, ¿no? Que disfrazándose de devoto, traiciona los principios y juega un doble juego, ¿no? Uno de engañar y el otro de destruir el verdadero cristianismo. El desconocimiento que, por ejemplo, tiene el protestante respecto a esa profecía que estás desarrollando muy bien, en que el cristianismo se junta en sus raíces con el Islam, es un tema absolutamente desconocido dentro del mundo cristiano. Pero Abdul Bahá lo explica muy bien, lo va desarrollando y va poniendo pues, las razones suficientes como para comprenderlo. Pero en el mundo cristiano realmente esa profecía es absolutamente entendida como el enemigo de Cristo permanentemente, ¿no? Y es muy interesante la explicación que Abdul Bahá da, porque conversando con los evangélicos, bueno, posiblemente no lo van a creer, ¿no? Pues es una cuestión de razonamiento y de sentido común, y las personas tenemos la habilidad de negar lo innegable y de aceptar lo irracional. Tenemos esa capacidad, ¿no? De modo que el escucharlo y reconocerlo no significa que va a ser suficiente para que la gente que no quiera entender termine por entender, simplemente no van a entender, ¿no? Pero la explicación es muy, muy, muy buena, y el tema que estás desarrollando tú lo estás haciendo muy bien, realmente es fascinante. Gracias. Gracias, Humberto, siempre buenas aportaciones. Yo me alegro cuando se conecta Humberto, porque ya vamos a tener buenas intervenciones, ¿no? Muchas gracias. Sí. Entonces, yo todo esto como preámbulo, obviamente yo no podría, no siento que tendría la capacidad de convencer a los pastores evangélicos sobre lo que estoy diciendo, ¿no? Pero para los que están ahorita conectados y me oyen, como son personas, ahorita le doy espacio, Marina, como son personas más razonables y más abiertas de la mente, entonces sí me van a entender mejor. Pero yo me imagino que si hubiera un fanático, muy fanático, no conectado, nada de lo que estoy diciendo me lo aceptaría, ¿no? Adelante, Marina, ¿qué desea decir? Solo es una consulta, va bien, así como me está ilustrando bastante. Solo una consulta de algo que yo leí por ahí sobre los chiitas. El imán
o sea, desapareció, ¿verdad? Según lo que le estoy entendiendo. ¿Ha aparecido alguien en esta época como imán o ellos se ponen ese título como imán? O sea, según los chiitas, nacieron y murieron 11 de los 12 imanes, Sí. según los chiitas. Según ellos, el imán número 12, que fue un hijo del 11º imán, nació y se ocultó y que va a venir y que no ha venido todavía, según los chiitas. Pero según nosotros, los bahá'ís, nunca existió el imán número 12, solo hasta el número 11 sí existió. Pero el número 12 nunca existió, pero que queda pendiente, que quedaba pendiente para que viniera y que el Bab, ¿no? Es el imán número 12 que ha venido. Pero El Bab. el Bab, simbólicamente, ¿no? Entonces el Bab es la venida del imán número 12 y que Baha'u'llah es el retorno del imán Hussein, que es el imán número 3. Simbólicamente, obviamente, ¿no? Porque ellos en persona jamás un prometido ha regresado, ha retornado o ha venido en persona. Amalia. Muchas gracias porque hay otra consulta, pero la voy a hacer en privado porque no me quiero salir del tema. Pero hasta ahí le agradezco. Vale. Amalia. Sí, lo que quería decir del 666, que los cristianos creen que ese es el signo de la bestia, el 666. Y estabas tú diciendo de que en el año 666 fue realmente el año cuando los omeyas hicieron empezaron a perseguir a los imanes, ¿verdad? Sí, pues no es así. Así es. Ahora, voy a aclarar algo. Todo lo que yo estoy exponiendo en esta reunión es la interpretación que da Abdul Bahá, menos el 666. Yo en realidad no he leído nada que haya dicho Abdul Bahá acerca del número 666. Entonces, lo que dije acerca del número 666 es una interpretación personal mía, ¿no? Y de algunos otros amigos bahá'ís. Pero no he leído nada que haya dicho la fe bahá'í acerca de ese número. No, pero es que en la Biblia dice, en la Biblia católica, evangélica, todo eso, está ese número del 666, que ese es el número de la bestia, dicen ellos. No, Amalia, yo eso sí lo entiendo. Yo lo que te estoy diciendo es que la interpretación del 666 es mía, no es de Bahá. Sí, eso lo entiendo, eso yo lo sé porque he leído también en el contestación a unas preguntas, pero pareciera que sí, algo está como relacionado lo de la Biblia con lo de lo que sucedió con los musulmanes, pues en la extinción, como los omeyas destruyeron a la línea correcta de Mahoma, ¿verdad? Sí, todo da a entender que la bestia, eso sí, Abdul Bahá ha dicho que la bestia es la dinastía omeya, de ahí no tenemos duda. Ahora, puesto que los omeya gobernaron desde el 661 en adelante, entonces es muy probable que el 666 se refiera a lo que yo expliqué hace un rato, ¿no? Muy probable. Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte, que es
de la profecía, que es esta, ¿no? Dice 3, o sea, el versículo 3, siempre de Apocalipsis 12, dice, también apareció otra señal, o sea, primero dijo que apareció una mujer, ¿no? Que ya vimos que es el Islam, pero dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola, ojo, su cola arrasó con la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, o sea, los mató pues. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Interesante, ahí está diciendo todo lo que Omeya quería hacer. Ahora voy a decir cuál podría ser, cuál es el significado de esto, de acuerdo a la interpretación Bahá'í, de Abdul Bahá. Entonces dice, ustedes están viendo el versículos en la pantalla, ¿no? Yo voy mencionando cuál es la interpretación. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí el temible y sangriento califato Omeya, que tenía 7 dominios, que gobernaba sobre 7 dominios, y tenía 10 califas. Tenían 7 reinos, y asesinaron a 4 de 12 imanes chiitas, o sea, a 1/3 de ellos. Y el dragón estaba dispuesto frente a la fe musulmana, frente a los fieles chiitas que esperaban la ansiada llegada del prometido, a fin de matarlo tan pronto como apareciera. Así como Faraón estaba esperando que naciera Moisés para matarlo y al final terminó criándolo, ¿no? Así como Herodes estaba esperando que Jesús naciera para matarlo, pues igual, estos Omeya estaban esperando que naciera el prometido para matarlo, ¿no? Entonces vean la coincidencia total, porque los Omeya fueron un califato global, general. Lo vimos completamente la semana pasada. Ahí está el video si lo quieren ver, ¿no? Temible y sangriento. ¿Por qué escarlata? Porque a lo mejor escarlata significa color de sangre, ¿no? Lo sangriento que eran, lo malditos que eran, lo violentos que eran, ¿no? Y que mataron a 4 de 12 imanes, o sea, con su cola arrasaron a 1/3 de las estrellas, de los imanes chiitas, ¿no? O sea, qué cosa más claro que eso, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, hoy vamos a pasar a otro. Yo quería comentar de eso, ¿verdad? Que realmente todo eso está en la parte del Apocalipsis, ¿verdad? De la Escritura. ¿Aló? Así es. Entonces, esa interpretación que da Abdul Bahá, los cristianos, ellos no le entienden prácticamente eso del Apocalipsis, porque ellos le dan otras interpretaciones que ni por cerca, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que dice Abdul Bahá
está tan claro, ¿verdad? Con lo que describe ahí en el Apocalipsis, ¿verdad? Lo único que no se interpreta literalmente como está ahí, sino que tiene su lógica. Pero el problema de los cristianos, como no han reconocido a Mahoma como profeta, por eso es que no lo entienden ellos. Porque si hubieran reconocido a Mahoma, claramente ellos entenderían esa parte al leer el Apocalipsis. Solamente. Así es. Ya le voy a dar chance, Héctor. En realidad, la revelación de Cristo habla mucho de Mahoma, pero como para los cristianos ignoraron totalmente a Mahoma, así como los judíos ignoraron totalmente a Cristo, y para los judíos nada de lo que habla Torah es de Cristo. Para los cristianos nada de lo que habla la Biblia es de Mahoma, ¿no? Totalmente ignoraron a Mahoma y hoy al Bab y Bahá'u'lláh. Pero es innegable que los datos que estamos exponiendo aquí ahorita, basado en la interpretación de Abdul Bahá, que si él no lo hubiera dicho, ¿de dónde saco yo esta interpretación maravillosa, no? Entonces, no saben ellos de qué se habla. Entonces, un poquito dicen, la mujer dar a luz, entonces es la Virgen María. Y el dragón puede ser cualquier cosa, no puede ser el Papa, puede ser el presidente de Rusia, de Estados Unidos, puede ser Herodes, puede ser Nerón. Incluso dicen que Nerón, la vez pasada lo dijimos, ¿no? Nerón, un emperador romano que existió después de Cristo, varias décadas después de Cristo, su nombre en hebreo, su numerología es 666, ¿no? Entonces algunos creen que la bestia es Nerón, pero las 7 cabezas, las 10 coronas, cuernos, ¿de dónde? O sea, solo los Omeya pegan con esas profecías. Incluso la semana pasada vimos que en Apocalipsis 13, no solamente lo que hemos dicho hoy coincide con los Omeya, sino como 5, 6 cosas más coinciden, ¿no? Así que, Héctor, adelante. Gracias, Kurosh. Pues iba a decir, ustedes ya lo dijeron totalmente, pero un dato bien curioso es que el 666 es del calendario gregoriano, no es del calendario solar, lunar del Islam. Me imagino que pues a San Juan recibió esa revelación y pues eso fue lo que él recibió y es lo que él escribió, ¿verdad? Entonces el calendario musulmán, ya lo vas a mencionar más adelante, pues es todos los años que esa mujer va a recibir apoyo, ¿verdad? Ahí en el desierto de Hijaz. Ya lo vas a mencionar. Entonces, nada más quería mencionar eso, y que el no aceptar el Islam para todos los cristianos, eso los ha perjudicado totalmente en el entendimiento de las profecías. Solamente, gracias. Gracias, Héctor, gracias. Muy bien. Vamos a ver otros datos que van a reforzar la siguiente parte de las profecías. ¿Cuáles son estos otros datos? Que dice, 1, tal como Jesús nació en la fe judía, o sea, la fe judía se puede considerar como una mujer o una esposa que dio a luz a Jesús y a la fe cristiana. Entonces, de la misma manera podemos decir
que la fe de Cristo, la fe cristiana, dio a luz al Islam, o que el Islam dio a luz al Bab, ¿no? Etcétera, ¿no? Este es el punto número 1 que nos va a servir para la siguiente parte de la profecía. 2. Cuando se presenta el Bab como prometido de la fe musulmana, al Bab, a los 6 años de haberse presentado, lo ejecutan, así como a Cristo, 3 años después de iniciar su ministerio, lo crucificaron, al Bab lo ejecutan, lo matan, lo martirizan 6 años después de haberse presentado. Es decir, cuando la fe musulmana parió, dio a luz al Bab, entonces 6 años después lo devoraron, lo arrebataron, lo asesinaron, lo martirizaron. Y el punto número 3, el Islam, o sea, esa mujer de la que habla Apocalipsis, duró 1260 años lunares. ¿Dónde? En el desierto de Arabia, ¿correcto? La fe musulmana se desarrolló en el desierto de Arabia. Ahí se desarrolló. Entonces, esa mujer que representa la fe musulmana, como se podría decir que vivió durante 1260 años lunares en el desierto de Arabia, simbólicamente hablando. En términos reales, podemos decir que el ministerio, la dispensación del Islam fue 1260 años. ¿Por qué? Porque en el año 1260 del calendario lunar musulmán se presentó el Bab. Es decir, 1260 en el calendario musulmán es el año 1844 en el que el Bab hizo su declaración, hizo su presentación. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 puntos, vamos a leer la siguiente parte de la profecía. Dice, o sea, los versículos 5 y 6 del mismo Apocalipsis 12, dice, y ella, es decir, la mujer, la fe musulmana, y ella dio a luz a un hijo varón, el Bab, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, y ese hijo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿Qué parte de esto no está claro? Ahora yo voy a leer la interpretación que da Abdul Baha. Dice, ustedes están viendo el versículo tal cual, yo voy a ir leyendo su interpretación, su posible interpretación. Dice, y apareció el Bab, el prometido del Islam. O sea, el hijo que esa mujer parió, que regirá con vara de hierro a toda la humanidad. Ojo, la fe judía no dominó la humanidad. La fe de Cristo no rigió a toda la humanidad. No dominó, no gobernó a toda la humanidad. La fe de Mahoma no gobernó a toda la humanidad. Pero la fe Bahá'í con el Bab y Baha'u'lláh sí ha venido para unir a toda la humanidad, ¿no? Entonces,
dice, y apareció el Bab, prometido del Islam, o sea, ese hijo que parió el Islam, que regirá con vara de hierro a toda la humanidad. Y el Bab fue ejecutado, fue arrebatado, ejecutado para Dios y para su trono de gloria, ¿no? Y la fe musulmana radicó en el desierto de Arabia, donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 años lunares, ¿no? Si la mujer es María, que dicen que sí, puede ser María porque huyó a Egipto cuando nació Cristo, ¿no? Por miedo a que Herodes matara al niño Jesús. Pero no puede ser porque para comenzar Herodes no tenía 7 cabezas, 10 cuernos y cosas por el estilo, no coincide. Y María no fue al desierto 1260 días, sino solamente 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque cuando Jesús tenía 1 año murió Herodes y ellos regresaron. Entonces yo investigué que cuánto tiempo pueden haber estado en Egipto y la mayoría dicen que a lo mucho 1 o 2 años, no más, ¿no? Entonces, en la creencia Bahá'í no puede ser la Virgen María, ni Herodes, ni Nerón, ni un animal de grandes proporciones que represente la bestia de Apocalipsis, sino que es el Islam chiita, o sea, la rama santa, la rama correcta, la rama legítima del Islam, contra la rama blasfema y satánica del Islam, que es representada por el califato omeya, que tan perfectamente cumple con las características que ha dibujado San Juan en Apocalipsis 12 y 13. Y también vimos la semana pasada que Daniel 7 también habla de esa misma bestia y vimos cómo con lujo de detalles coincide en todo lo que dice, ¿no? Entonces, aquí vamos a repasar otra vez los Apocalipsis 12, versículos 1 y 2, dice, aparece, como para resumir y repasar, ¿no? Aparece en el cielo espiritual una señal, una nueva religión que domina a los persas y a los árabes, ¿no? Y que esa nueva religión tiene 12 imanes que guían a sus seguidores, ¿no? Cuando ya haya fallecido su profeta, que es Mahoma, ¿no? Y esa mujer, esa religión está encinta, está convulsionada, ansiosamente esperando la venida de un prometido que iba a ser el Bab. Luego dice, también apareció otra señal en el cielo, un gran nefasto y sangriento, sanguinario califato omeya, que tenía dominio, que gobernaba sobre 7 dominios y que tenía 10 monarcas de nombres diferentes, ¿no? Y que mató, asesinó a 4 de 12 imanes, o sea, a un tercio exactamente de los imanes chiitas. Y que estaba listo frente al Islam chiita, o sea, ese omeya, estaba listo ahí para que en cuanto naciera el prometido lo matara, ¿no? Y después dice que el Islam finalmente dio a luz a ese hijo varón que fue el Bab,
¿no? Pero que el Bab tan pronto como se presentó fue arrebatado, fue asesinado, fue ejecutado, fue martirizado para su gloria, ¿no? Y que esa mujer que es la fe musulmana vivió en el desierto 1260 años lunares. Entonces esto es tan claro como la luz del día, ¿no? Yo sé que cuando una persona tiene en su cabeza durante toda su vida, ha leído que esto significa otra cosa, le cuesta creer que sea correcta la interpretación de la fe Bahá'í. Pero usted evalúe y usted decida si esta interpretación es más lógica y razonable que la otra interpretación o las otras interpretaciones que están dando otras personas. Ahí termino mi material. Ahora, al parecer, Humberto desea agregar algo. Si alguien más también, adelante. Humberto. Gracias. Este mundo de las profecías es fascinante y al mismo tiempo muy difícil, como tú dices, de que una persona cambie su forma de entender lo que ha creído entender desde que nació. Es muy difícil. En una ocasión alguien le preguntó a Bahá'u'lláh, no recuerdo quién, pero le pregunta a Bahá'u'lláh, ¿por qué yo he de creer en ti o en usted? Y él responde, por mi vida y mi pluma. No le dice, te voy a explicar las profecías, yo las conozco todas. Hay personas que tienen demasiado conocimiento en la cabeza y tienen una oportunidad. Dejar a un lado su conocimiento y ver la obra de Bahá'u'lláh y los textos de Bahá'u'lláh y lo que Bahá'u'lláh propone para un mundo unificado y mejor, un plan de vida y un orden mundial basado en la justicia, la verdad y las cualidades espirituales, donde la unidad sea la columna vertebral de la nueva sociedad. Cualquier persona religiosa o atea, materialista, agnóstica, no creyente, lo que sea, va a tener que decir, oye, las ideas son buenas, ¿ah? Yo no creo en Dios, pero caramba, oye, qué interesante. Para el ateo, ¿no? Para el creyente dice, bueno, yo creo en Jesucristo o quien otra persona, pero dirá, bueno, no puedo negar de que lo que estos bajáis o esta religión presenta, pues es realmente muy útil, ¿no? Solamente el fanático va a decir, no, son muy útiles, pero no me gustan porque están en contra de la Biblia. O sea, bueno, con estas personas no se puede hacer muchas cosas, ¿no? No se puede esperar grandes cosas. Pero para cualquier persona, o si quiere a través de las profecías, hay explicaciones para aquel que quiere que le expliquen las profecías, o para aquel que no cree en las profecías o no cree en las religiones, o es un hombre pragmático, no racional, científico. Bueno, las enseñanzas de la fe y la vida y ejemplo de las figuras centrales de la fe tendría que ser suficiente para decir, esto no es humano, esto no puede ser humano. No existe un hombre, un humano, ¿no?, en la historia del planeta que haya traído una forma de pensamiento y unas ideas y un conjunto de ideas tan fascinantes. Eso no se puede lograr humanamente, ¿no? Ya, gracias. Yo sé que ya es muy tarde, pero no sé si me da un minutito. Adelante, Marina. Sí, claro. Sí, yo este día he quedado de verdad así como con un tortazo mental, no porque yo creyera en las profecías así tal como lo hablan en el cristianismo. Yo me he hecho demasiadas preguntas siempre, que no me cuadraba todo eso, pero de verdad, una clase magistral. Y me ha sacado de una situación mental ahorita que no se imagina. Le pregunté por lo del imán porque conozco una persona, es que para poder hablar de esto, ustedes, porque realmente lo hablan como recorrer un jardín o su casa, porque históricamente ustedes conocen
realmente las ciudades, los lugares, la historia realmente está bien contada. Lastimosamente el cristianismo, empezando porque quien la recopiló, digamos, o la escribió, nada que ver como el cristianismo lo cree realmente. Entonces, de ahí viene que la han modificado un montón de veces. Pero con esto que usted ha explicado, me ha sacado de unas dudas tremendas que yo tenía en mi cerebro. Y solo le voy a decir algo bien, que no me río, pero me preocupa. Le pregunté sobre lo del imán porque hay una persona aquí en El Salvador que dice que él es un imán y yo me quedé callada porque dije yo no sé de qué me está hablando. Y ahora, con lo que usted me dice, qué osadía lo que ha dicho. Es que es una osadía realmente. La gente juega mucho con la información cuando mira pueblos ignorantes. Realmente me da tristeza decirlo de esa manera, porque así nos han visto siempre. Porque nosotros no escudriñamos bien la historia. Cuesta, es que cuesta. Pero gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de poder conocer la fe Bahá'í, y para mí estas clases son magistrales, de verdad. Muchas gracias, señor Kurosh. Bendito sea Dios que estar brindando esto. Nos ha permitido investigar esto, que nosotros, ninguno de los que nos conectamos es un verdadero erudito, sino que simplemente investigamos y preparamos los temas. Por otro lado, la mayoría de las personas que se sienten atraídas hacia la enseñanza Bahá'í, yo me imagino, no es un dato que yo haya calculado, pero yo me imagino que la mayoría no es por profecías, que por ejemplo, usted, Marina, se acercó a la fe Bahá'í, no, las primeras veces no por profecías. Este es un tema que también se tiene que desarrollar, porque a algunos les va a convencer la profecía, pero generalmente uno conoce la fe Bahá'í por el Bab y Baha'u'lláh, por ellos mismos y por sus escritos y por su historia, no por haber cumplido profecía, porque la mayor prueba de la verdad de Cristo, por ejemplo, era él. La mayor prueba de la verdad de Mahoma era él. La mayor prueba de la verdad del Bab era él. Y rapidito les voy a contar que cuando el Bab se manifestó, cuando el Bab declaró su misión, su primer seguidor le pidió pruebas, ¿no? Le pidió pruebas para realmente creer de que él era el prometido. Pero el seguidor número 18, el que llegó después, solo lo miró y lo reconoció. Solo lo vio andar de lejos y supo que era él. Por eso que ese seguidor número 18 es el más grande seguidor del Bab, porque solamente lo vio de lejos y lo reconoció. Y así tiene que ser uno, no andar pidiendo 1000 pruebas. Solo, o por ejemplo, yo una vez les conté la historia de un sacerdote musulmán que se hizo Bahá'í, que en un libro que habían escrito los enemigos de la fe Bahá'í para refutar, para decir que la fe Bahá'í era satánico, en ese libro leyó una frase del Bab, y solo leer esa frase del Bab, que ellos lo habían citado para ridiculizarlo, pero él leyó la frase y dijo, no, el que escribió eso merece la pena de que yo lo investigue. Lo investigó y se hizo Bahá'í. Entonces, yo pienso que uno, por ejemplo, yo he leído muchos escritos de Baha'u'lláh que cuando lo leo, a pesar de que ya cientos de veces he leído, se me ponen los pelitos de punta. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible leer esto y no darse cuenta que esto es de Dios? Entonces, la profecía es
una de las formas de reconocer a alguien, pero estoy seguro de que la mayoría de los seguidores de Cristo, de Mahoma, del Bab y Baha'u'lláh no estaban pensando en profecía cuando aceptaron esa fe, ¿no? Bueno, si hay algún comentario, adelante, si no, vamos despidiéndonos. Héctor. Yo recuerdo a haber leído a Mullah Hussain después de que aceptó al Bab. De un tiempo después andaba con otro creyente y pasaron por una escuela teológica y el otro dijo, mira, hay escuela muy buena, ahí se aprende y todo. Y Mullah Hussain dijo, ojalá cerraran todas esas escuelas, porque gracias a eso yo hice preguntas y yo dudé de la posición del amado Bab. O sea, él reconoció que el conocimiento que había adquirido con mucho esfuerzo era peligroso para él en ese momento porque no aceptó de primera mano el mensaje del Bab. En cambio, el que tú citas, a Qudus, que fue ese creyente que no necesitó hacerle preguntas, resuélveme tal problema, respóndeme tal profecía, explícame tal texto, nada de eso, simplemente, ¿por qué lo niega? Solamente con verlo a él puedo reconocer que él es el Mesías, no otro. Es un nivel de espiritualidad pues inmensísimo, inalcanzable por otros humanos, ¿no? Y el Bab le dijo a Mullah Hussain, déjalo, no te preocupes porque con ese joven hemos mantenido comunicación desde hace tiempo en el mundo espiritual. Estamos hablando de seres superiores, ¿no? Increíble. Ok, adelante, Héctor. Gracias. Solo quería decirles que a mí me sirvió mucho comprobar lo que Abdul Bahá decía leyendo los libros de historia. Entonces, si se van a comprobar a través de la historia, van a ver que Abdul Bahá estaba en lo correcto, ¿verdad? Así que esa es una gran ayuda para... Sí, gracias. Sí, es decir, alguien que tal vez necesite reforzar, ¿no?, el conocimiento puede ir a investigar sobre la historia de los Omeyas, del Islam, todo eso, ¿no?, para darse cuenta de que lo que hemos expuesto en esta reunión es correcto. Para reforzar lo que decía Humberto, Baha'u'lláh tiene una palabra oculta, búsquenla y léanlo, que dice, hazte ciego para que veas mi belleza, ¿no? Y es precisamente eso, que si tú quieres entender lo que yo te estoy dando, despójate de todo lo que conoces antes, porque eso, lo que tú conoces de antes, es una barrera para que me puedas conocer a mí. Por eso es que es tan difícil para Caifás, por ejemplo, reconocer a Cristo. Y Pedro, que no sabía nada, era un ignorante analfabeto, reconoce a Cristo porque no tenía barreras, no tenía conocimiento previo que le sirviera de barrera para reconocer a Cristo. Entonces, si alguien quiere realmente reconocer a Baha'u'lláh, tiene que echar a un lado todas las barreras, todo el conocimiento previo. No es que no le sirva el conocimiento, sino que hacerlo que no sea un obstáculo para reconocer la verdad de Baha'u'lláh. Bueno, si no hay más intervenciones, aquí terminamos y muchas gracias a todos los amigos, tanto los que intervinieron como los que no y también asistieron para dar vida a esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Saludos a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós. Cuídense.